En esta oportunidad quiero socializar el trabajo de filosofía no occidental. Vamos a hacer una analogía, una comparación entre la cultura china y la cultura occidental. Vamos a comparar Oriente y Occidente y lo vamos a hacer en 4 maneras. La primera, hablando de los conceptos culturales; la segunda, hablando de los conceptos filosóficos; la tercera, hablando de los conceptos antropológicos; y la última, confrontando los aspectos sociales. Comencemos con la primera, conceptos culturales. Cuando hablamos de los conceptos culturales, pues comencemos hablando de la cultura china. La cultura china es una de las culturas más antiguas del mundo, de una de las civilizaciones más antiguas, y se ha establecido diferentes dinastías, diferentes monarquías, y esto se ha estructurado todo un proceso cultural, una serie de costumbres, una serie de etos que los ha diferenciado de todas las culturas del mundo. También es muy importante acotar que el idioma de la China es el mandarín, que en este momento es uno de los idiomas más hablados de todo el mundo. Prácticamente este idioma, el mandarín, es utilizado muy a menudo en todo lo que es en el ámbito también comercial, económico, transaccional. El idioma mandarín, más o menos aproximadamente lo están hablando 800 millones de personas en todo el mundo. Entonces, eso también es un aporte desde lo cultural. Lo otro que podemos decir en cuanto a la cultura china es que en China se practican muchas religiones, muchas denominaciones religiosas. China es muy pluricultural. China también tiene una pluralidad mejor de religiones, pero vamos a destacar nomás 3. Entre esas tenemos el confucianismo, el taoísmo y pues obviamente el budismo como una de las grandes religiones de la cultura china. Ahora hablemos de los conceptos culturales de lo que es la cultura como tal occidental. Dentro de esa cultura occidental podemos entender como el inicio o la transmisión oral y escrita de las culturas egipcia, sumeria, la griega y la romana. En estas 2 últimas nos vamos a detener mucho, y prácticamente que la cultura griega y la cultura romana ha permeado todas las esferas y las capas de nuestra sociedad occidental, en todo sentido, desde lo político, desde lo artístico, desde la literatura, desde el arte, desde la estética, en todas las dimensiones de la vida. La cultura griega y la cultura romana han influenciado nuestros espacios de vida. También vamos a hablar de toda una tradición judeocristiana que se dio en toda la historia, el cristianismo que salió del judaísmo y que brindó toda una reelaboración, una nueva visión del mundo a partir de estos acontecimientos. También hablemos del concepto cultural occidental. Es muy arraigado en las diferentes etnias, en las diferentes comunidades, en las diferentes vivencias que se tienen, y no tanto desde lo geográfico, sino más bien desde el punto de vista de comunidad, ¿sí? En el modo de ser de las culturas, de las etnias, de las dimensiones artísticas que tenemos tan ricas en Occidente. Ahora hablemos de los conceptos filosóficos entre la cultura china, haciendo una comparación entre China y Occidente. Hablemos, por ejemplo, de China. China, en cuanto a los aspectos filosóficos, podemos traer a colación varios. Entre el primero, la filosofía de China vincula más a la acción, más que a la reflexión. Llama más a la acción, más a la práctica. Es la filosofía que permea la vida, la moral, permea todas las realizaciones y manifestaciones
humanas como valores fundamentales de los principios filosóficos. También le dan una especial importancia al Tao, al amor universal. De ahí viene la religión taoísta o el taoísmo, que es como una serie de prácticas, de doctrinas, de caminos por el cual la persona tiene que continuar, tiene que vivir para así manifestar, al realizarse y encontrar su plena felicidad o su felicidad plena. Tenemos dentro de la cultura china, también tenemos el yin y el yang, que se utiliza como un símbolo para manifestar todo lo que está pasando en el mundo, el bien y el mal, esa condición maniqueísta, esa fusión que hay entre todos los acontecimientos del mundo. También creen en el optimismo epistemológico, es decir, ellos creen que pueden conocer la realidad tal como es. Pueden conocer, hablando epistemológicamente, en esa relación de objeto, sujeto y objeto, ellos pueden apropiarse completamente de ese objeto. Entonces, a eso hace relación el optimismo epistemológico. También podemos hablar dentro de estos aspectos el hombre como parte de la naturaleza, ¿sí? Muy naturalista esta visión, es una visión filosófica de China. Y también podemos hablar, que ya lo dije al principio, como la verdadera filosofía para China es aquella que es capaz de permear la moral y la vida de las personas. Ahora hablemos de los conceptos filosóficos de Occidente. Aquí tenemos que recordar muy bien cuándo fue el inicio de la filosofía occidental. Podemos hablar del siglo VI antes de Cristo, cuando por allá en las islas del Asia Menor comenzaba a fraguarse lo que conocemos nosotros como filosofía griega. Posteriormente, filosofía medieval, la transición del Renacimiento, la filosofía moderna y llegamos a la filosofía actual, hoy en día, o filosofía contemporánea. Esas estructuras de pensamiento se dieron a lo largo de toda la historia de la humanidad y acompañaron los diferentes sucesos que fueron apareciendo en toda la historia. Aquí tenemos, por ejemplo, autores como Kant, como Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, Leonardo da Vinci, Immanuel Kant, muchos autores, Juan Jacobo Rousseau, en la época moderna, que dieron grandes aportes desde todas las teorías, desde lo moral, desde lo metafísico, desde lo antropológico, desde lo ético, desde lo político, desde lo sociológico. Todos estos componentes hacen parte de la filosofía occidental. Ahora hablemos de conceptos antropológicos, y es que podemos pensar en las dinastías en China, ¿sí? La cultura china es una cultura que se reconoce como una cultura machista. La mujer no tenía mucho campo de acción y vivía sujeta al varón, al hombre. Ahora es que la lucha feminista que se ha dado en los 2 últimos siglos, pues se ha podido darle los derechos que merecen las mujeres de la China. Dentro de la cultura occidental podemos encontrar que la filosofía griega y la filosofía romana prácticamente que dieron o iluminaron todo el camino de toda la historia de la humanidad en cuanto a lo literario, en cuanto a lo poético, en cuanto a lo científico. Nos podemos remontar al Renacimiento, las nuevas ciencias, ¿cierto? Con Kepler, Bacon, con Galileo Galilei, con Newton. Bueno, todas estas nuevas ciencias que dieron paso al método científico. También desde lo político podemos pensar en Maquiavelo, desde lo artístico podemos pensar en Miguel Ángel, en Rafael, en Donatello, en todos estos personajes del Renacimiento que dieron paso y que pudieron contribuir
a esa herencia antropológica también, al análisis del ser humano en todas las épocas de la humanidad. Y terminamos con los conceptos sociales entre estas dos filosofías, entre la cultura china y la cultura occidental. Dentro de esos conceptos sociales podemos pensar un tema jurídico, y en ese tema jurídico pues podemos hablar, por ejemplo, de la severidad de las leyes de China, su ejecución, su aplicación. Hablamos, por ejemplo, de medidas como pena de muerte, severas, que en Occidente pues también se ven, pero no se ven con tanta severidad. La población actual en China, estamos hablando de entre 1.300 y 1.400 millones de habitantes aproximadamente. Es uno de los países más poblados, junto con la India. Tenemos en China el reconocimiento de 56 grupos étnicos reconocidos aproximadamente, entre los que contamos, por ejemplo, Shanghái, como una ciudad, más de 20 millones de habitantes, una de las más pobladas del mundo. Dentro de esos territorios también encontramos 22 provincias, ¿sí? Entre ellas algunas regiones autónomas, otros municipios que hacen parte del ejercicio central, y otros lugares que hacen parte más como de la administración especial. Dentro de la cultura occidental, pues vamos a encontrar, por ejemplo, el desarrollo del concepto de democracia, que se desarrolló primero desde el derecho romano y posteriormente en la época moderna, con todo el tema de la ilustración, el siglo de las luces, que dieron paso como a esa estructuración del Estado moderno, las leyes, un contrato social, donde se había dejado el absolutismo, donde el rey era el que mandaba, para pasar a una estructura de gobierno, a una forma de gobierno donde los ciudadanos son los que escogen sus representantes. También tenemos la educación, se ha desarrollado pues como todo el término educativo a lo largo de la historia. Se habla, por ejemplo, en Occidente se habló de la universidad. Recordemos por allá en la época medieval, las órdenes mendicantes, y también lo que nosotros conocemos como la universidad. La universidad como aquel lugar que es la universalidad del conocimiento, donde todos nos podemos comprender, analizar toda la historia como tal. La investigación científica también se da dentro de esta parte, y el concepto del Estado moderno, que también se desarrolló desde el derecho romano.